Thais, hoy tenemos un invitado muy especial, don Eddie Moya, él es mecánico, profesor de mecánica de Lina. Así es. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Don Eddie, ¿cómo le va? Un placer. ¿Todo bien? Gracias a Dios. Bueno, hoy Thais se va a ir con usted a carretera. Thais amablemente va a conducir el vehículo, porque la intención de este espacio... ¡Qué bárbaro! No, Shaya. La intención de este espacio es que don Eddie nos enseñe cómo podemos ahorrar combustible, hacer un manejo eficiente, Thais. Sí, vea, Dani, entonces, y a nuestros amigos televidentes les vamos a explicar. Eddie y yo vamos a salir de inmediato. Daniel se va a quedar aquí y nos va a ayudar a hacer las preguntas. Y si usted tiene alguna consulta que hacerle a Eddie como profesor de mecánica, pues entonces entre a nuestro Facebook, busque la publicación y usted le puede hacer la consulta a él. ¿Cuál consulta? Bueno, sobre la presión de las llantas, incluso, por ejemplo, el aire acondicionado, si es mejor utilizarlo o no para el ahorro de combustible. Necesitamos comenzar este 2026 y cabe señalar que también estos puntos son muy aplicables, tanto para vehículos que son de marchas como para vehículos que son de caja automática, ¿verdad? Vamos al de marchas. Correcto. Bueno, muy bien. Entonces, si gustan, mientras yo voy enunciando algunos datos sobre el combustible en Costa Rica, ustedes van llegando al vehículo. Tal y como les señalábamos, en Costa Rica, el consumo de combustible alcanzó un récord en 2024 con más de 3.700 millones de litros vendidos a nivel nacional, lo que refleja no solo el crecimiento económico, sino también una mayor demanda de movilidad en nuestras carreteras. Ahí estamos ya con Thais y don Eddie y lo de la presión de llantas. Nuestro vehículo que está listo para que Thais lo maneje. Thais, adelante. Dani, vea, esto que estamos señalando aquí, gracias a nuestro compañero Manfred, se refiere a la presión de llantas, que muy pocas veces, don Eddie, tengo que decirlo, conocemos estos datos. Correcto. Generalmente esta información que viene, que el fabricante lo pone ahí mismo para que usted tenga acceso, nos da la información de cuáles son las llantas que el vehículo requiere, pero también cuál es la presión en carretera que debemos utilizar si el vehículo viene cargado o solamente tenemos el conductor como tal, ¿verdad? De esta forma nosotros tenemos la presión adecuada en los neumáticos y así el carro también se vuelve un poco más económico según las situaciones de manejo. Este que es un pick-up, viene en la parte de que no está cargado, la presión es 35 y 35, pero también hay otro número arriba que es 2.4 y 2.4. Ok. En muchos sistemas viene lo que es la presión en bares y la presión en libras por pulgada cuadrada. Entonces hay que hacer la conversión, pero realmente es la misma presión como tal. Listo, ahí está 2.4, que es el bar que usted estaba diciendo, ¿verdad? Y en 35, que es la presión que generalmente uno pide cuando se acerca a la gasolinera. Así que cabe señalar que esta presión no es igual en todos los vehículos, ¿verdad? Porque no es lo mismo un pick-up, que en este caso es un carro que se utiliza para carga, a como lo es un automóvil que generalmente oscila entre 29 a 32 libras. Nos montamos entonces, don Eddie, ¿me acompaña? Recordemos que antes de hacer un manejo en carretera siempre es importante, ya lo hemos hecho, revisar lo que son los fluidos, ¿verdad? Nivel de líquido de aceite, nivel de frenos, de líquido de frenos y los demás componentes. Una vez que ya tenemos estas revisiones, pues nos vamos a carretera. Vámonos entonces, vea, acompáñenme. Este carro, como les explicábamos, Dani, es manual. Entonces, voy a poner los lentes porque el sol está que arde. Está muy caliente. Ponemos que arde. Está muy caliente. Ponemos el cinturón. Y usted nos va diciendo entonces a la hora de ahorrar combustible qué es lo que necesitamos hacer. Dani, ¿nos escuchás? Perfectamente. ¿Vos me escuchás, Thais? Perfectamente. Estamos listos. Nos vamos. Buenísimo, Thais. Gracias porque la conductora fue Thais, debido a que ella sí sabe manejar un carro con marchas, yo solo automático. Por eso fue. Thais, quería consultarle a don Eddie el tema del aire acondicionado. ¿Eso hace que se gaste más gasolina? Parte importante de la don Eddie, perdón, dice Daniel que... perdón, estaba saludando a nuestros compañeros. Dice Daniel que el tema del aire acondicionado, ¿verdad? Que si el hecho de utilizarlo, ahorita nosotros lo estamos utilizando bajito, acabo de cerrar la ventana para evitar el ruido, que si realmente genera más
gasto de combustible. Ok, normalmente cuando nosotros andamos a bajas revoluciones, el motor siempre va a estar funcionando. Entonces, esta potencia nosotros la podemos aprovechar para utilizar el aire acondicionado. Si bien es cierto, el factor de generalmente el consumo de gasto es un 5, 10, 15%, dependiendo del sistema, ya los vehículos que son modernos traen un sistema climatizado. Entonces ellos van a apagar y a desconectar el aire acondicionado siempre y cuando la temperatura que nosotros programemos está dentro de esas condiciones. Ahora bien, en carretera abierta, cuando ya tenemos una velocidad por encima de los 60, 80 kilómetros por hora, se produce lo que se conoce como el efecto bolsa. Entonces, si nosotros llevamos las ventanas abiertas, ese aire va a entrar por nuestras ventanas y va a chocar contra el parabrisas trasero, y eso va a hacer que el vehículo se vaya como frenando. Entonces, poco a poco, nosotros vamos a tener que incrementar la potencia del motor para vencer esta resistencia. Por eso es importante que también el sistema de aire acondicionado se mantenga en óptimas condiciones. Muy bien. Dani, ¿escuchaste? Sí, perfectamente, Thais. También quería consultarle a don Eddie por el tema del frenado. El frenado, dependiendo de cómo se hace, también tiene alguna implicación en el gasto de combustible. Don Eddie, vieras que otra de las preguntas que nos surgen es sobre el tema del frenado. Dani, que está en estudio, hace una buena acotación, y es si el tema del frenado hace que yo pueda chupar más la gasolina, como decimos. Ok, básicamente una de las malas prácticas que tenemos en carretera es que en segmentos cortos, por ejemplo en este caso que andamos un carro manual, realizamos 3 y hasta las 4, inclusive hasta 5 cambios, y al ir al carro en bajas revoluciones, eso va a hacer que el vehículo, los inyectores estén suministrando combustible. Si nosotros vamos con un poquito de fuerza en el motor y soltamos el acelerador, estas revoluciones van a hacer que el sistema como tal desconecten, al momento de desconectar el acelerador, que se desconecte, por decir algo, el suministro de combustible. Entonces, en cierto régimen de revoluciones no vamos a tener esa inyección o ese suministro. Eso es lo que también en otros términos conocemos como la compresión. Entonces es importante utilizar marchas intermedias para conducirnos en velocidades bajas. Marchas intermedias, segunda, tercera. Correcto. ¿Por qué? Porque también nosotros podemos aprovechar esas marchas fuertes en el momento de detenernos. Porque si nosotros vamos, por ejemplo, en cuarta o en quinta, las revoluciones van a ser muy bajas. No se va a aprovechar la compresión, y también vamos a tener que utilizar el freno en una fuerza más dura, ¿verdad? Por decirlo así. Por lo tanto, vamos a desgastar más el sistema de frenos. Ok, como ahorita en este momento, por ejemplo, yo tuve que bajar la velocidad, venía un carro saliendo de un centro comercial aquí cerquita del canal. De hecho, vamos a pasar ahorita al frente del canal, y yo iba en tercera, tuve que pasar la segunda. Ok, otro detalle que tenemos acá ahorita, por ejemplo, vamos a poner el carro en neutro. Ya. ¿Por qué motivo? Estamos en este momento en un semáforo, el carro está detenido, y si nosotros presionamos el sistema de embrague o Bueno, continuamos en carretera con Thais y don Eddie Moya, don Eddie, que es profesor de mecánica en el Instituto Nacional de Aprendizaje. Otra de las consultas, ya casi hacemos nuevamente el enlace con ellos en carretera. Aquí nos pregunta doña Rita, ¿cuál es la mejor manera de encender el vehículo automático cuando está apagado en una cuesta, por ejemplo? También nos pregunta doña Juliana, quiero cambiar las llantas del carro, pero ¿cuáles recomienda cambiar primero, las de atrás o las de adelante? Son parte de las consultas que nos han llegado a través del Facebook de Buen Día. Vamos a observar por mientras esta información muy útil. Prolongue la vida de sus frenos, utilice la compresión para frenar, mantenga la distancia y también use las marchas adecuadamente. En el caso de los vehículos automáticos también es una gran consulta. Hay unos que tienen las marchas. Vamos a preguntarle también apenas hagamos contacto. Y también tenemos otra información muy útil: cómo aumentar el rendimiento del combustible, inflar los neumáticos a la presión correcta. Recuerden que siempre que acuden a una estación de servicio pueden ofrecer
el servicio, valga la redundancia, de que les inflen los neumáticos, y eso es totalmente gratis y también va a ayudar a aumentar el rendimiento del combustible. Thais, teníamos una consulta que nos hacían a través del Facebook, y es: ¿cuál es la manera correcta de encender un vehículo automático cuando está en una cuesta? Si eso también tiene alguna implicación. Ok, gracias, Daniel. Don Eddie, nos están preguntando sobre la manera correcta de encender un carro automático, ¿sí? Para el tema del ahorro también. Ok, en los carros automáticos y manuales es exactamente el mismo procedimiento, ¿verdad? Normalmente en el vehículo automático siempre vamos a tener la caja en P, y el vehículo, cuando nosotros lo tenemos estacionado, el manual va a estar en primera marcha con el freno de mano. Normalmente en un freno, en el sistema de caja automática, lo vamos a encender en parking. En el carro manual, lo recomendable es ponerlo primero en neutro y antes de hacer el arranque. ¿Para qué? Para evitar esta presión que se encuentra en el sistema de embrague, ¿verdad? Entonces lo ponemos en primera marcha y le damos arranque. Ahora, aquí lo que tiene que ver más en una condición segura más bien es el estacionamiento, porque en un carro automático nosotros lo que deberíamos hacer es primero estacionar el vehículo, ponerlo en neutro, jalar el freno de mano, y una vez que ya tenemos el carro completamente detenido, que estamos seguros de que no se nos va a mover, y ahora sí lo ponemos en parking y apagamos el vehículo. Esto se debe al sistema de enclavamiento, porque si lo hacemos en una forma contraria, primero lo ponemos en parking y después ponemos los frenos, existe la posibilidad de que este mecanismo quede atilintado, como decimos en Costa Rica, y cuando vamos a hacer la salida más bien sentimos un golpe en la caja de cambios, correcto. Thais. Dani, ¿escuchaste? Sí, perfecto. Hay más consultas, Thais. Nos dice don Marcos Ramírez: los carros automáticos también compresionan. Y a esto le añado otra brevemente, Thais: sí, los carros modernos deben de encenderse y dejarlos calentando un toquecito antes de iniciar el recorrido, o ya no es necesario eso, que usualmente era muy necesario. Ok, son dos preguntas ahorita, don Eddie. La primera es si, bueno, los carros automáticos también compresionan. Correcto. Los carros automáticos, los más viejitos, algunos traen las siglas L1 o D1, L2. Entonces, en D, él va a realizar todos los cambios que la caja traiga, si sea de 4 velocidades o 5 velocidades. En los carros ya más modernos solo vamos a tener las 4 letras principales, ¿verdad? La D, la R, y la N y la D. Okay. Pero también trae un sistema, en algunos casos, que es de paletas, o un sistema manual que se conoce como la caja dual, donde nosotros manualmente, valga la redundancia, podemos subir o bajar revoluciones. Entonces, ya a la hora de presionar el pedal de freno, el sistema electrónico ya por sí me recoge un cambio. ¿Qué significa? Que él va a empezar a procesar esta compresión casi que de forma electrónica. Okay. Pero también en la forma manual de paletas que ya traen muchos vehículos, nosotros podemos ir reduciendo cambios, y con esto vamos aumentando la compresión o la fuerza de frenado sin estar utilizando el freno. Entonces vamos a hacer una economía también en la durabilidad de los frenos. Ok, otra consulta es que antes yo recuerdo que uno tenía que dejar el carro encendido para calentarlo. ¿Esa práctica es necesaria? Bien, eso es muy importante. ¿Por qué motivo? Porque hay gente que le da llave al vehículo y de una vez pone primera y nos vamos. Ok. Normalmente se debe esperar un lapso prudencial de entre 10, 15 segundos. ¿Para qué? Porque si el vehículo está frío, todo el aceite que está dentro del motor está en la parte baja o en el cárter. En el momento en que nosotros damos arranque, tenemos que esperar a que este aceite llegue a lubricar todas las partes del motor. No es tanto por el asunto del control de emisiones como tal, sino por la seguridad de que el motor se encuentre bien lubricado. Entonces, al momento de estar ya bien lubricadito, pues no hay ningún problema. Don Eddie, gracias por pues, montarse al carro conmigo y confiar en mí. Daniel, desde aquí nos despedimos, ya casi extraordinario. Vénganse para acá. Muchísimas gracias a don Eddie, muchísimas gracias también a Thais. Continuamos con más, Nati y Nancy. Bueno, también esto es muy importante. Recuerde revisar las bujías de los filtros, el aceite. Las bujías es muy importante. El aceite, la limpieza y ajuste de inyección y el estado del motor, fajas, fugas y gases. Todo esto hace que usted tenga un carro más eficiente, y a todos nos sirve, porque la gasolina está muy cara, ahorrarnos un poquito. Ahora sí.